¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a 8 Magazine. Hoy, como siempre, tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a comenzar invitándoles al doble homenaje que se va a hacer al poeta Antonio Machado. Será en Segovia, aquí en la capital, este próximo jueves, cuando se cumplen además 85 años de su muerte. Y será en dos puntos clave de la historia del poeta, uno en su casa museo con escolares y también poetas segovianos, y todos ustedes están invitados a vivir la poesía en la casa museo de Antonio Machado, y otro punto será en San Quirce, también en la tarde de este próximo jueves, con miembros de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Enseguida les contamos los detalles. Pero es que además vamos a conocer un libro que profundiza en la obra de otra poeta, en esta ocasión Alfonsa de la Torre. Lo firma la escritora cuellarana Carmen Gómez, que también va a estar esta noche con nosotros. Hablamos de letras y otras muchas cosas que les contamos enseguida. Después de un anuncio, arrancamos aquí en 8 Magazine. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Y nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Empresa de mensajería busca incorporar a su plantilla un auxiliar administrativo para desempeñar labores de tráfico. Alter Técnica busca oficial con 5 años de experiencia en montaje de instalaciones mecánicas, fontanería, conductos de chapa fibra, aerotermia, aire acondicionado, suelo radiante, para incorporación en plantilla. Colegio Oficial de Farmacéuticos busca farmacéutico para trabajar con las personas responsables del CIM-CAU en el colegio, en las labores de foco y en los planes de acciones de formación del colegio, el Consejo Autonómico y el Consejo General. Industria Jamonera precisa incorporar operario con estabilidad laboral. Gabinete Contable Tributario busca auxiliar administrativo. Neurofuturo Segovia busca asistente personal para personas con discapacidad. Desinfecciones Gima busca técnico en tratamiento de aguas. Hotel Los Arcos busca recepcionista. Hola Food está buscando personal para la sección de matadero en su centro cárnico de Villacastín. Barroso Hostelería busca una persona para apoyo en cocina. The Factory Residence Hope busca recepcionista para hostal residencia de estudiantes. MoMA busca oficial de peluquería con experiencia. Más Luz Aguilafuente requiere gerocultor para residencia. Montón de Trigo, Montón de Paja busca dependiente para fines de semana. Technicia Facility Solutions precisa incorporar jefe de obra para control y supervisión de obras de edificación, tanto de obra nueva como adaptación de locales. Fundación Centro Nacional del Vidrio busca responsable de comercio internacional. Eurotac Adhesives busca administrativo. Hotel busca camarera de pisos con experiencia. Tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada.
Bueno, pues comenzamos. La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce vuelve a rendir homenaje un año más al poeta Antonio Machado y en esta ocasión de nuevo lo hacen por partida doble. Será este próximo jueves, con varios actos. Me acompañan esta noche Juan Luis García Urcade. Juan Luis, buenas noches, bienvenido. Y Juancho del Barrio. Juancho, bienvenido de nuevo también, académicos de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Bueno, bienvenidos de nuevo. Estamos en los días previos a la celebración de nuevo de esta efeméride, de este homenaje al poeta Antonio Machado. ¿De nuevo lo hacéis por partida doble, Juan Luis? Sí, hacemos un acto popular, por así decirlo, que es el que se realiza desde hace muchísimos años. Y después, en una segunda parte, hacemos un acto académico, que ese no se ha hecho siempre, es más, solo se hace desde hace 3 años. Hace 3 años que vinieron, Fanny Rubio y Miren Egur Meave, que entrevistadas o coordinadas hablando de Machado por nuestra compañera Marifé Santiago Bolaños, pues fue el primer acto así académico que completaba, por así decirlo, el popular. El homenaje. El año pasado, ya coincidiendo con que unos días después o el día después empezaba el curso de Historia de Segovia y el primer interviniente era Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, pues nos concedió, por así decirlo, o le pareció muy bien, ya que él es un machadiano también, pues venirse un día antes y dar una conferencia previa al curso de Historia sobre Machado, que fue muy bonita. A partir de ahí ha surgido una relación día a día más intensa con el Instituto Cervantes, hasta el punto de que hemos firmado un convenio de colaboración permanente. Qué bien. Y gracias a eso, este año el Instituto Cervantes es el que nos provee de un nuevo conferenciante, que es ni más ni menos que el último premio Cervantes, que es Luis Mateo Díaz, que vendrá a hablar de Machado en un acto que se ha denominado o hemos denominado Hablando de Machado con Luis Mateo Díaz. Y digamos, el interlocutor de Luis pues es Ernesto Pérez Zúñiga, también poeta y escritor, y en estos momentos subdirector cultural del Instituto Cervantes. Así que no podemos estar más que agradecidos a esta institución, porque tener un convenio estable con el Instituto Cervantes para nosotros es muy, muy importante. Exacto. Y que ese homenaje académico se quede, ¿no? Y que se consolide. Esperemos que sí, esperemos que sí. Hombre, poco a poco la Academia va haciendo convenios de colaboración estables con instituciones que nos permiten hacer actividades verdaderamente importantes y de un nivel académico soberbio, formidable, diría yo. Por ejemplo, no puedo olvidar a la Fundación Lilli, que nos permite hacer ciclos de conferencias extraordinarios, hablando con el título general de Aula Laguna, pues hablar de ciencia, medicina y humanismo, por ejemplo, o con el Instituto Cervantes. Algunos más hay. Y, por ejemplo, ahora hemos entrado también en una colaboración muy importante con la Fundación Antonio Machado de Collioure, y hasta el punto de que este año los actos en Collioure, que cuando el aniversario de Machado no cae en fin de semana, los franceses son más comerciales que nosotros, trasladan los actos conmemorativos al fin de semana. Y entonces hay una jornada importantísima con actos que duran todo el día, y este año la conferencia, digamos, inaugural de estos actos, pues le han invitado a que sea Carlos Muñoz de Pablos. Con lo cual es algo muy importante que un académico de mérito de San Quirce, de hecho, algunos académicos de la Junta Directiva vamos a ir a acompañarle. Qué bien, qué bien. Bueno, pues será entonces un triple homenaje en esta ocasión, también verdad, en Francia. Eso es. Bueno, pues teníamos ese homenaje académico, al que por supuesto están invitados, ¿verdad? La entrada es libre, se puede acudir al aula de San Quirce para acudir también a ese homenaje académico, en esta ocasión en honor a Antonio Machado. Se cumplen además 85 años, ¿no? Ese 85 aniversario, Juancho, de la muerte del poeta, y por supuesto otro punto importante va a ser en su casa museo. Sí, se cumplen 85 años de la muerte de Machado, el 22
22 de febrero del año 39. Y ese homenaje popular, que es el primer acto de la tarde, del 22 a las 5 de la tarde, allí en el patio de la Casa Museo, pues es siempre entrañable. Ya empezó en el año 49, cuando algunos estudiosos de la revista, no homenaje, pero cuando algunos estudiosos de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, Luis Rosales, Ridruejo, etcétera, vinieron, movieron a los profesores de la Universidad Popular a que esa casa, bueno, pues se salvara, se convirtiera en Casa Museo. Ya el año 59 y el 69 fueron homenajes muy vigilados por el régimen, pero se pudieron llevar a cabo a los 20 Tremendo. y a los 30 años de la muerte de Antonio Machado, y a partir de los años 80 ha sido un homenaje cotidiano anualmente. Continuo. Eso es, primero organizado por la tertulia de los martes y después organizado y regido pues por la Academia de San Quirce con ayuda de la empresa municipal de turismo. Es un homenaje popular y con toda la intensidad de la palabra, es decir, cualquier segoviano, cualquier segoviana, cualquier turista, cualquier viajero de cualquier condición. Estamos promocionando, por cierto, últimamente la asistencia de alumnos y alumnas de los colegios y de los institutos segovianos, sobre todo bachillerato. Por la mañana hay una visita del Colegio Fray Juan de la Cruz, en esa jornada también de puertas abiertas que organiza la empresa municipal de turismo, pero en el homenaje popular todas las edades, todas las posibilidades, también alumnos, alumnas de instituto, de colegio, para que reciten, para que interpreten o para que escuchen los poemas del poeta o para que reciten los suyos en homenaje, ¿no? Y la verdad es que es un momento entrañable porque ahí, bueno, los que han ido lo conocen, ¿no? Ahí hay una libertad y una espontaneidad y un cariño que se nota a la persona y a la obra de Antonio Machado, pues muy grande, ¿no? Se nota realmente esa cordialidad que él, sobre todo en los años de Segovia, ¿no?, desarrolló, no solo vitalmente, sino también en su obra, ¿no? Aquí escribió el libro Nuevas Canciones, del que se cumplen 100 años este año, ¿no? Y esa cordialidad, esa idea de solidaridad y esa idea también de coherencia social y política que él fue adquiriendo en Segovia, pues se nota también en que la gente, bueno, pues responde y respira, unos por la belleza estética de sus versos, otros porque admiran a la persona, otros porque saben que la Casa Museo es un valor patrimonial, y no solo patrimonial, sino existencial y vital para todos los segovianos. Pues es un homenaje que cuidamos y que queremos preservar siempre. Así es. Pueden acudir, como bien ha dicho Juancho, a escuchar poesía, a recitar, incluso bueno, pues que ese día se viva mucha poesía y muchos versos, ¿verdad?, en la Casa Museo, escolares, y todos aquellos poetas segovianos también estarán presentes en ese homenaje, en esta ocasión popular, en la Casa Museo del Poeta. Además, Juan Luis, lo comentabas hace unos momentos, esa importancia, ¿no?, de establecer convenios con instituciones para poder sacar adelante, ¿no?, para que la Real Academia pueda continuar con su labor. Y en esta ocasión, en la Casa Museo de Antonio Machado, también queríais continuar para que fuera algo más que una Casa Museo y sobre todo para que se mantuviera por lo menos en el tiempo, como se ha hecho hasta ahora. Sí, ahí tenemos una situación de stand-by, ¿no? Stand-by, pero hacia abajo. Hacia abajo, quiero decir, si esto no va para arriba, va para abajo, no hay vuelta de hoja. La Casa Museo, que es como dice Muñoz Molina, uno de los lugares sagrados de la cultura española, desde lo luego. Dice así literalmente, por supuesto. Es tan frágil, que ya lo he dicho aquí alguna vez, creo, nos planteamos si está en condiciones de soportar 18.000 visitas al año, sin que tenga un mantenimiento especialísimo y constante. Y nosotros, lo voy a decir de la manera más cruda que se puede decir, somos una institución pobrísima. No tenemos medios, no tenemos ingresos, salvo las subvenciones pequeñas, hay que decirlo, de las instituciones como el ayuntamiento, la diputación, que son subvenciones muchas veces para publicaciones, para cosas puntuales, pero no para mantenimiento. En estos momentos no quiero pecar de llorón, aunque pueda parecerlo y no me importa, pero tenemos problemas para encender la calefacción en nuestros actos, porque es que calentar una iglesia románica no es ninguna broma. Y en Segovia, que no estamos hablando, ¿no?, de Andalucía, por ejemplo. Y lo que cuesta. Bueno, pues esas cosas son las que, peleando como sea, hemos conseguido que haya instituciones que la reconozcan hasta el punto de establecer colaboraciones estables que nos permiten hacer
quizás los actos más importantes, bueno, muy importantes, el curso de Historia de Segovia, que creo que van a presentar, va a comenzar prontísimo. Ese, bueno, pues también es otro de los grandes. Pero resaltar de nuevo la colaboración con Lili, extraordinaria, porque las conferencias científicas y de humanidades y de medicina que se dan cuando se hace el Aula Laguna son de absoluto primer nivel, pero no nacional, mundial. Y bueno, el acto este nuevo que hemos iniciado hace 3 años, bueno, disponer del último premio Cervantes o vaya lujo. Pues son lujos en los de los que estamos orgullosísimos en la academia, orgullosísimos, pero que no podemos dejar de reivindicar el estado precario de muchas de nuestras cosas. Lo más básico. Lo más básico es, por ejemplo, que fuera BIC la Casa Museo de Antonio Machado, y no sabemos qué tipo de burocracias lo están retrasando o impidiendo. Tenemos un proyecto, porque la Casa Museo, no sé si lo sabéis, tiene aneja una vivienda que tenemos como almacén en un estado bastante deplorable. Y eso siempre hemos pensado desde hace 8 años o una cosa así, convertirlo en un centro de estudios, un centro de reuniones, de investigación sobre la obra de Machado. Sobre la obra de Machado, sobre la poesía o sobre la historia de Segovia incluso, ¿no? Bueno, pues no hay forma de encontrar una dichosa subvención que nos permita arreglar esa casa. En fin. Como la Casa Museo de Miguel de Unamuno, por ejemplo, en Salamanca, ¿no? Algo así se podría hacer. No, porque la Casa Unamuno es un palacio salmantino casi renacentista, si no sé si es renacentista o dieciochesco. Estuvimos allí hace un par de años, también Carlos con ¿Merino? ¿Quién es la concejala de Claudia de Sánchez? Con Claudia, anterior y concejala. también habló allí Carlos Muñoz y tuvimos un día precioso. Es maravilloso, allí, ¿no? sí, Claro, pero esas son casas que no son casas como la nuestra. La nuestra no es ni siquiera casa, es la pensión donde vivía el pobre Machado, que decía, ya sabéis todos, ¿no?, que a veces abría la ventana para que entrara un poco de calor en la Segovia invernal de los años 20. Madre mía. Se dice pronto. Bueno, el humor también sarcástico, desde luego, de este poeta maravilloso, desde luego, del que tenemos una joya increíble en Segovia y que hay que aprender a valorar, y en esta ocasión a vivir, y lo podemos hacer de nuevo en estas jornadas, en este doble homenaje, tanto popular como académico, que organiza la Real Academia de Historia y Arte de San Quirze. Ojalá que podáis seguir encontrando esos convenios de colaboración que permitan continuar con esta actividad, porque nos da la oportunidad de recibir a gente de gran nivel en la ciudad. Recordar las horas de la tarde del 22, a las 5 de la tarde el homenaje popular, y a las 8 de la tarde en la Academia de San Quirze la conferencia o el diálogo con Luis Mateo Díaz. 5 de la tarde en la Casa Museo, en el patio, y 8 de la tarde en la Academia. En la Academia, en el aula de San Quirze. ¿Qué tienes en la mano, por cierto, Juancho? En la mano tengo una edición de nuevas canciones y de un cancionero apócrifo, que fue el libro que Antonio Machado, o los libros que Antonio Machado escribió en Segovia. Llegó con algunos poemas escritos de Baeza en 1919, pero después el gran grueso de los poemas de nuevas canciones fueron escritos aquí en Segovia, ¿no? Tanto en la vertiente folclórica, porque él en nuevas canciones está haciendo una especie de recuerdo de su trayectoria poética, recopila canciones de Andalucía, o el sonido, ¿no?, o la imitación, ¿no?, del folclore. De hecho hay una parte en la edición original que se llama folclore, ¿no? Vuelve otra vez o insiste otra vez en los poemas breves, los epigramas de proverbios y cantares que había ya inaugurado en Campos de Castilla, y una parte más nueva de este libro es los poemas cordiales, que yo llamo los poemas dedicados a personas importantes para su trayectoria, tanto en Madrid como a Eugenio d'Ors, Valle Inclán, Pérez de Ayala, como a personas que conoció y que fueron muy importantes para él en Segovia, como Emiliano Barral, como Francisco Romero, compañero suyo de pensión y de instituto. Poemas cordiales, ¿no?, para terminar con algunos poemas sobre la propia poesía. O sea, es un libro muy
muy mixto, ya anunciaremos algún otro acto para celebrar los 100 años, pero un libro muy interesante porque ha estado un poquito ensombrecido por los otros poemarios, Campos de Castilla, pero un libro muy mixto y muy enriquecido con la sabiduría de toda su trayectoria. Bueno, pues con esa promesa nos quedamos de poder celebrar ese centenario de la publicación, también de nuevo aquí en Segovia, otro acto importantísimo. Vamos a celebrar en honor al poeta, nuestro querido Antonio Machado, nuestro también, por supuesto, poeta segoviano, porque aquí estuvo mucho tiempo, y bueno, pues podemos conocer un poquito más de su obra a través de estos dos homenajes el jueves, no se olviden. Gracias, Juancho, gracias, Juan Luis, un placer. Gracias a ti. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos así a publicidad, continuamos enseguida con más temas, no se vayan. Pues estamos de vuelta y seguimos. Órbita Laica es uno de los muchos programas de divulgación científica que han encontrado un espacio en los últimos tiempos, gracias en medida a las redes sociales, para explicar de manera sencilla conceptos un poco más difíciles. Uno de sus presentadores ha estado en Segovia y con él Sergio Perela. En este patio del IE University hemos encontrado, no casualmente evidentemente, a Eduardo Sáenz, que es presentador, colaborador de Órbita Laica. Yo te veo como presentador, pero Eduardo, dinos, divulgador en general, ¿no? Bueno, yo de primera soy matemático. A lo que me dedico es a las matemáticas. Yo trabajo ahí en la Universidad de La Rioja de matemático, de investigador, de profe y todo eso. Y en Órbita Laica mi rol es el de presentador. Yo presento el programa, colaboro un poco en la parte de guión y así, pero mi rol fundamental es el de presentar, recibir a los colaboradores, la química, el biólogo, el físico, etcétera, y tratar de comunicar ciencia de una manera lo más entretenida y lo más rigurosa también posible. Comunicar ciencia no es fácil, de eso te quería preguntar ahora, pero bueno, tú has venido a Segovia a hablar de, si no me equivoco, teoría cuántica. Nivel de complicación, ¿cómo está este tema? Es un tema complicado. Lo que he venido es a dar un curso de introducción a la computación cuántica, es decir, ordenadores que en el futuro ya empiezan poco a poco, ya hay algunos, serán capaces de hacer cálculos, de hacer lo que hacen los ordenadores, pero aprovechándose de la física cuántica, lo cual pues podría llegar a ser una revolución para la que queremos estar preparados en caso de que se produzca. Una revolución que ¿cómo recoge la gente a la que te has enfrentado hoy, alumnos de este University? ¿Lo ven con tanta reticencia como los que nos hacemos más mayores a veces lo vemos? Bueno, son gente que está empezando a estudiar un grado en matemáticas, hay también de ciencia de datos, etcétera. Entonces, la parte técnica pues existe, está ahí, están preparados y además están con ganas de hacerlo porque son los estudios que quieren hacer. Es bonito que pueden ver en este curso algunos de los conceptos que ven en clase y que les explican, los pueden ver aplicados a algo que la verdad es muy interesante. Es muy bonito el paradigma de esta computación cuántica y además como que hay un cierto revuelo en torno a este tipo de tecnologías y es un momento de oportunidad para ellos también. Es decir, que ahora hay bastantes empresas, instituciones que están planteándose entrar en el mundo de la computación cuántica y van a necesitar gente que cuando se pregunte, ¿tú sabes algo de computación cuántica? Van a necesitar gente que levante la mano ahí. Sí, que por lo menos sepa empezar, ¿no? Es importante. Tú llevas mucho tiempo trabajando en lo que es la comunicación de todo este tipo de ciencias, la matemática y demás. Hace un cierto tiempo comunicar esto en los medios, en una televisión, era poco menos que una utopía. No había programas como el que hacéis vosotros de divulgación científica. ¿Qué barrera se ha roto ahí? Bueno, históricamente ha habido una divulgación científica muy buena en muchos sentidos, ¿no? En la televisión la había, en libros, documentales, etcétera. Yo que sé, divulgación científica es lo que hacía Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, que era magnífico, era un programa estupendo, ¿no? Y sí que había algunas cosas, ¿no? Es verdad que hace en torno a 10 años se produjo un cambio de formatos, o por lo menos la irrupción de ciertos formatos nuevos, ¿no? Que a partir de una cercanía con el público en general, a partir del humor, a partir del entretenimiento, se usan esas técnicas o esos entornos para hacer comunicación de la ciencia, y hay otro ingrediente que también ha entrado a formar parte de ello, que es el que seamos los propios científicos los que nos aproximemos a estos formatos, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo te diría que en España en torno a desde hace 10 años hemos vivido una eclosión de ese tipo de formatos más naturales, más cercanos, más masivos en el buen sentido de la palabra, en cuanto al número y a la variedad de gente a la que llegan y en la que los científicos y las científicas estamos siendo protagonistas también. Quizá YouTube, que lleva mucho tiempo con nosotros, aplicaciones como Twitch ahora, han cambiado la forma de ver el mundo de la gente más joven y era necesaria hacer este tipo de adaptación para poder
traspasarles los conocimientos de una forma que ellos entendieran, ¿no? Sí, claro, toda época tiene, digamos, sus cambios de formato y algunos que nacen, otros que mueren, otros que se mantienen, otros que renacen, otros que reviven, ¿no? Y en la nuestra, YouTube ha sido muy importante, YouTube y, digamos, los derivados, ¿no? O las cosas asociadas, incluyendo TikTok, por ejemplo, o Instagram, donde hay mucha gente que hace divulgación muy buena ahí. Y el cambio fundamental yo creo que es que uno no necesita grandes medios para ser productor de contenido, ¿no? Y entonces eso significa que dentro de toda la plétora de propuestas que hay algunas que realmente son muy buenas y que el público las va decantando, ¿no? Y también eso hace, cuando nos damos cuenta del poder de llegada que tienen estos formatos, eso hace que desde las instituciones, desde el colectivo científico nos planteemos decir, bueno, subámonos aquí, ¿no? También, como decía antes, levantemos la mano cuando se nos diga, ¿tú te atreves a salir a YouTube a contar algo de la ciencia que haces? Pues que haya cada vez más gente que levante la mano. Estas redes, estas aplicaciones, TikTok, como tú decías, YouTube y demás, ayudan a que la gente más joven deje de pensar la matemática es difícil, la ciencia es difícil. Ayudan a recortar distancia, a reducir la distancia entre el colectivo científico o la ciencia y el público general. Eso tiene una parte muy buena, que es decir, bueno, todos formamos parte del mismo equipo y está muy bien, porque yo creo que es algo que en estos tiempos en los que estamos es muy importante. Es decir, los científicos y la sociedad estamos en el mismo equipo y aquellas cosas que hacemos los científicos y la evolución de la ciencia va en nuestro favor. Lo hemos visto en la pandemia de una forma dramática, pero a la vez espectacular, como la ciencia, digamos, ha salvado una situación que era muy, muy apurada. Es verdad también que se abre ese camino, se entra en el umbral de la ciencia a través de una entrada, digamos, suave, de entrada dulce, pero que luego tenemos que ser conscientes que efectivamente la profesión científica tiene sus dificultades, es decir, las matemáticas son hermosas, son un lugar para el disfrute, si uno se quiere dedicar profesionalmente a ellas, tiene que estar dispuesto a asumir las dificultades, pero eso pasa con muchísimas cosas en la vida, ¿eh? Hay un ejemplo que les pongo mucho, que es cuando uno tiene hijos y los quiere, uno está dispuesto a hacer muchas cosas por los hijos, muchas cosas que de primeras son difíciles también. He leído en muchos sitios sobre tu figura, en algunos sitios ponía especialista en monólogos científicos, matemáticos, y de repente he pensado, ahora que estábamos hablando, bueno, eso los profesores antiguos eran muy especialistas en esos monólogos porque la clase era todo el rato igual, ¿no? ¿De qué manera consigues enganchar para que la clase sea interactiva? Yo creo que hay que tener en cuenta, digamos, tres elementos de la clase, que son los tres elementos que hay en la clase, ¿no? Uno es el conocimiento, uno tiene que saber bien de lo que está hablando, y para eso hay que estudiar, hay que formarse, como en la materia científica que uno tenga. El otro es conocer a quién tienes enfrente. Y eso ya no es tan obvio, o sea, tenemos que preocuparnos por saber qué les interesa, qué temen, a qué tienen miedo, qué aman, qué intereses tienen, qué formas de comunicar tienen. Y la tercera es formarnos en comunicación, porque somos comunicadores, entonces nuestra función es hacer de vínculo entre el conocimiento y nuestros estudiantes. A mí me gusta decir que en lo alto de la jerarquía de estos procesos de comunicación está el contenido, pero en el centro del foco está el público que tenemos delante, entonces tenemos que conocerlo bien. Pues mira, me has dado una idea, yo me formé en comunicación, las matemáticas eran un poco más complejas para mí, voy a empezar a formarme en el otro lado. Vamos a sacar el rendimiento, el quid pro quo. Claro que sí, las matemáticas te aman, aunque no lo sepas. Las matemáticas están en todo, están en esa fuente, en ese agua, en ese chorro, ¿verdad? Hay que saber leerlas. Claramente, sí, son el lenguaje, de alguna forma son el lenguaje con el que interpretamos el mundo. Que la órbita laica siga dando todas las vueltas que tenga que dar y que nos lo sigáis llevando a casa. Un placer. Espero que sí, un placer, muchas gracias. Pues hablamos de letras y lo hacemos con nuestro colaborador José Domingo Pardillos. Pepe, buenas noches, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Carlota. Bienvenido, Muchas como gracias. siempre. Vienes cargadito de novedades y además muy interesantes todas. Sí, la verdad es que sí, como hablábamos igual que la semana pasada, ya se van acercando estos días tan florecientes, ¿no? Desde el punto de vista literario, Sí. Y la verdad es que da gusto ya ver novedades, ver autores que nos sorprenden, otros que ya sabíamos y lo estamos esperando, como la última que vamos a presentar, y bueno, pues la verdad es que es una delicia. Podemos empezar, por ejemplo, con La Sociedad de la Nieve. Hombre. La novela que ha salido, pues eso, a raíz con la película, ¿no? Un pelín antes de los Goya.
Y bueno, a diferencia de la anterior novela de Viven, la escribe el que ha sido el colaborador de Bayona, el director de tal, y son los que le ha dado su punto de vista, ¿no? Su punto de vista un poco como más humano, ¿no? O sea, trágico es por la situación que tiene, ¿no? Pero le ha dado otro punto de vista como un poco más actual, ¿no? Dentro del sufrimiento, de la aventura, y la verdad es que lo que hemos hablado otras veces, o sea, ves la película y sorprende, pero lees el libro y se te pone los pelos de punta. Pone los pelos de punta, o sea, es un... Yo en la película pasaba frío. O sea, de esto de que es verdad. Y hambre. Pasaba frío y hambre, sí. Hambre, yo que la en casa empatía era máxima. Totalmente, en casa tengo calor, pues para ver la película me tenía que poner una manta, o sea, estaba pasando frío y hambre, ¿no? Y con el libro todavía es casi te llega más adentro, ¿no? La emoción, la situación, el sentimiento, ¿no? Con el que cuenta la historia. Oye, tenemos fotos, ¿no? Tenemos fotos reales. Tenemos fotos reales. Ahí están. Claro, que es una aportación más porque en la película nos hacemos una idea perfecta de lo que pudo pasar, ¿no? Pero claro, en las fotos vemos la realidad. Vemos la realidad, o sea, vemos la realidad. Mira, me estoy teniendo frío yo también. Sí, es que es impresionante. No sé si es de la historia o de la situación. Claro, y la verdad es que bueno, ya hemos hablado otras veces, pero claro, esta vida, o sea, esta situación, ¿no? Que les tocó vivir a estas personas. Tremendo, que parece de película, pero que fue verdad. Que además tiene un valor la película, como la ha hecho, la maravilla nominada a los Oscars, que ha hecho. Además. Claro, por eso, y es que te mete de lleno, como a mí pocas veces me ha pasado. Es verdad, pues La Sociedad de la Nieve, si quieren saber un poquito más de la historia, pues ahí está el libro en el que se ha basado la película. Exactamente. Seguimos. Las palabras calladas acaba de salir. María García Contreras es una periodista, una escritora madrileña que a mí la verdad es que me ha sorprendido porque ha sabido dar voz a un español de tantos de los que se fueron, que tuvieron que emigrar durante la guerra civil, y además contó de una manera muy peculiar, ¿no? En la que el protagonista es el nieto del protagonista que tuvo, que cuando ya tiene una cierta edad, el abuelo le empieza a contar lo que vivió y él no se lo cree porque nunca había sabido nada. O sea, es sorprendente, pero es verdad. O sea, que tú estás viviendo tu infancia, tu adolescencia y tienes a un héroe, pero que como es tu abuelo o es tu padre, no le das la importancia que tiene. No llega un momento que te interesa, le quieres preguntar y no te lo crees. Dices, es imposible que tuvieras que huir de tu pueblo, que tengas que atravesar los Pirineos, que vivas en Francia, que luego pase la guerra civil, que ayudes a liberar a Francia de los nazis, de Hitler. O sea, es una historia también como de película. Sí, pero es real. Tristemente real. Es real. Es cierto, pues las palabras calladas, ese silencio, ¿no? Como única salida en una época de la que parece que ya no nos acordamos, pero que yo creo que debemos siempre revivir de vez en cuando, sobre todo para no volver a cometer, ¿no? Y que además ese mismo error. Tenemos a la vuelta de la esquina. Sí. Desde luego, la historia es ayer. La historia es ayer y tenemos ahora cosas cercanas que no sabemos por dónde pueden venir. Es verdad. Y bueno, este tercer libro, la última novela de Natividad Preciado. Natividad Preciado pues es una de las escritoras ya con más solera, no fue premio Nadal, premio Biblioteca Breve de Silva Real. Y bueno, en este Palabras para Olivia lo que hace es meterse, la protagonista es una escritora de mucho éxito, ya mayor, ¿no? Con una edad avanzada, que decide escribir su gran novela, su última novela, ya su último momento peldaño de fama, y contrata a lo que llamamos a un negro, a un chico joven, escritor, bastante conocido, pero no en el mundo literario, y deciden viajar hacia León, que es donde va a transcurrir la historia, y a partir de ahí ya se transforma en un thriller psicológico en el que Olivia, que es la protagonista, no solo le ha contratado para escribir esa última gran novela, sino que le retiene unas historias complicadas del pasado familiares. O sea, es una historia, un thriller de estos psicológico medio policíaco que no te esperas hasta
hasta de la mitad de la novela para el final y te mantiene, te mantiene como diciendo quiero más, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y de repente nos lo hemos terminado. Exactamente, de lo que parece que es una novela bonita, bucólica, y dices, oye, pues mira, qué historia más interesante, se va complicando, va siendo cada vez más compleja y muy, muy interesante. Palabras para Olivia, pues nos la apuntamos también, de esos thrillers que nos gustan y que nos mantienen todo el rato en tensión, ¿no? Hasta las páginas finales del libro. Eso es. ¿Y con qué terminamos, Pepe? Pues con la última novela de nuestra Elvira Sastre. De nuestra segoviana. De nuestra segoviana, Elvira Sastre, Las vulnerabilidades. Esta es de las novelas que estamos esperando, porque realmente libros de poesía ha seguido sacando, pero desde que fue el premio Biblioteca Breve no había vuelto a sacar ninguna novela y bueno, pues aquí, como es ella, prácticamente ella es la foto, la protagonista de la novela es ella. Y es una historia en primera persona, con mucha emoción. Es la historia de una chica que se pone en contacto. Luego ya más adelante, cuando venga por aquí a presentarla o tal, ya le podremos preguntar si es una historia real o es ficción, ¿no? Porque realmente cuadra perfectamente. ¿Cuánto hay de ella, ¿no? Exactamente, en la novela. Ella es la protagonista, Elvira, y a través de las redes sociales se pone en contacto una joven en la que le comenta una situación de abusos, que ha sufrido un abuso. Entonces Elvira, la protagonista de la novela, decide volcarse con ella. Y a raíz de ahí, entre las dos, se dan cuenta de la vulnerabilidad que tiene el día a día, la vida, la mujer, ¿no? Y es una novela llena de poesía, de mucho sentimiento y de mucha unión, ¿no? De mucha solidaridad entre las dos mujeres. Pues las vulnerabilidades de Elvira Sastre, nuestra gran poeta segoviana. Y fíjate, Pepe, que bien vamos a terminar la sección, porque después de publicidad vamos a hablar de otra gran poeta, en este caso cuellarana, Alfonsa de la Torre, no tan conocida y que seguramente que si hubiera tenido la oportunidad de vivir esta época y de compartir con Elvira Sastre, pues hubiéramos sabido mucho más de ella. Total, además la calidad que tiene Alfonsa de la Torre es para Premio Tremenda. Nacional de Poesía o tal, o sea, es una persona totalmente desconocida fuera de Cuéllar y un poco aquí en Segovia, pero reeditaron hace poco el ayuntamiento de Cuéllar y las obras para que veamos que las épocas, ¿verdad?, en las que uno vive, pues son importantísimas. Las vulnerabilidades de Elvira Sastre. Nos quedamos con esta última novela de la poeta segoviana. Gracias, Pepe, un placer como siempre. Igualmente, Carlota, gracias. Nos trae siempre, Pepe, una ventana, ¿verdad?, a la literatura, a la ficción y a otros mundos maravillosos que descubrimos a través de los libros. Nos vamos a publicidad y después conocemos más de Alfonsa de la Torre y de su obra. Bueno, pues estamos de vuelta y continuamos. Hablamos ahora de la poeta cuellarana Alfonsa de la Torre, porque su obra sigue estando de actualidad. Ahora gracias también a un estudio que analiza la poesía de Alfonsa de la Torre y que firma quien nos acompaña esta noche, Carmen Gómez. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, bienvenida de nuevo. Bueno, qué bonito, estábamos comentando en publicidad tu relación, ¿no?, con Alfonsa de la Torre, con su obra, y bueno, pues con todo lo que poco a poco ha ido llegándote y has ido descubriendo, que no es poco, desde luego. Aquí tenemos una pequeña muestra, Carmen. Esto es increíble. Te puedo decir que, como curiosidad, yo quería tener algo de Alfonsa de la Torre, propio de Alfonsa de la Torre, y la primera vez que pisé su casa, La Charca, en Cuéllar, digo, yo me tengo que llevar algo de esta casa. ¿Sabes lo que me llevé? Un pedacito de corcho que está alrededor de sus ventanas, lo tenía aislado con corcho. Sí. Y desde entonces ese trocito de corcho se ha traducido, pues, en una infinidad de documentos y de archivos y de cosas bonitas, muy duras también de analizar y todo. Pero es increíble cómo la atracción, cómo el deseo de recuperar esa figura ha hecho que yo ahora mismo en mi ático tenga impensable, o sea, no podría decirte la cantidad. Tremendo. Carmen, cuéntanos cómo comienza tu deseo de investigar sobre Alfonsa de la Torre. ¿Cuándo sientes esa atracción por su obra? Porque nos llegas a decir que hasta parece que es ella misma, ¿no? Desde donde esté, quien te dice, necesito que mi obra salga a la luz, que se sepa más sobre mí. Hay circunstancias que las considero inexplicables, pero que poco a poco voy casando, y mi relación con Alfonsa surgió cuando tuve que poner nombre a 5 calles de Cuéllar. Era un barrio nuevo y entonces yo me centré en personajes cuellaranos, y más que en personajes cuellaranos, en mujeres cuellaranas que a lo largo de la historia hubieran
tenido cabida, ¿no? Y me fue muy difícil encontrar mujeres. Entonces di con 3 que llevan su nombre a esas calles, y luego otros 2 personajes, uno de ellos José Antonio Manzanares, que coincidió con una ronda. José Antonio Manzanares, un personaje de Cuéllar al que le cantaba la música y siempre movía la juventud a través de la rondalla. Sí. Entonces di con una calle que podía llamar la Ronda José Antonio Manzanares. La otra es Alfonso Montero, un íntimo amigo de Alfonso de la Torre, que tras su muerte intentó que aquella biblioteca tan fabulosa que tuviera se recuperara. No lo consiguió ni en Madrid, ni en Valladolid, ni en Segovia. Y las otras 2 calles eran Martina Vázquez y Juana de Castro. Y lógicamente la otra, Alfonso de la Torre. Pues aquel folio que rellené para intentar llevar a pleno la necesidad de que Alfonso de la Torre tuviera una calle, pues es lo mismo que el corcho. Aquel folio se convirtió, pues, me enganchó totalmente. O sea, digo, ¿cómo puede ser que un personaje que no hace mucho que ha fallecido esté enterrado en vida, en obra, y nadie sepa? Y sea desconocida. Efectivamente. Entonces vas tirando del hilo y te encuentras, no con un hilo, te encuentras con una fábrica de madejas. ¿Cómo fue Alfonso de la Torre en vida? Mira, no tuve la suerte de conocerla y es una de las cosas que lamento. Hay pensamientos de todo tipo, ¿sabes? Digamos que era una persona tan culta. ¿Adelantada a su tiempo, tal vez? Demasiado. Entonces, su estancia de niñez normal, pertenecía a una familia con estatus y nada, eso tal vez la diferenció del resto de la población, y de ahí a ir a estudios universitarios, a relacionarse con gente de cierto nivel cultural, a ser una persona ella culta, erudita, pasó a ser una incomprendida. Tan incomprendida que ella no encontraba en ese entorno nadie con quien poder departir sobre ese nivel que ella tenía. Eso la llevaba a una frustración muy grande. De ahí sus huidas a Madrid, a entornos literarios, a sus viajes, donde sí se encontraba feliz, pero a la vez, una vez que transcurría el tiempo, necesitaba volver a su origen. Pero ese origen, centrado luego en la charca, en esa finca, empezó a aislarla también más. Entonces, una persona, para muchas personas, rara. En Cuéllar se generaron una serie de habladurías y comentarios que son dignos de novela, Algún día me dejará escribirla, no sé. Y entonces, pues de ahí pasamos a un personaje que vivió una vida con un final muy triste. No supo hacer al final de su vida lo que debería de haber hecho, que es asegurar el futuro de su patrimonio literario, para lo que se dedicó toda la vida, porque ya no hablamos del patrimonio económico y todo lo que tuviera por su descendencia, ¿no? El patrimonio literario. Entonces me encuentro con este personaje que por unas circunstancias u otras me llevan a editar toda esa serie de publicaciones que ves sobre la mesa, a las que, como te decía, es el pasado. Este es el presente. Y todos los inéditos que ves sobre la mesa son el futuro que supuestamente me espera, porque ha sido un hallazgo, una entrega que me hace asumir mayor responsabilidad todavía. Carmen, aquí encontramos cartas escritas, ¿no?, por Alfonso de la Torre, sí, a la protagonista de Cierva Acosada, tal vez una de sus obras ahora más conocidas, también por esa obra de teatro que se hizo en Cuéllar. Y como nos dices, un futuro que todavía no conocemos, pero que seguramente, ¿no?, que darás a conocer. Y esa obra que tienes en las manos, esa poesía, intimidad y exilio, en Alfonso de la Torre, pero además en otras coetáneas. Efectivamente, hablamos de una Alfonsa enterrada en vida y en literatura, pero también hablamos de Josefina Romo y de Diana Ramírez de Arellano. A lo largo de más de 46 años, estas 3 mujeres vivieron una vida muy intensa en poesía, en intimidad y en exilio.
una cuellarana, la otra madrileña y la otra neoyorquina. Esas 500 cartas son un diario incompleto porque son todas las cartas que Alfonsa dirigía a Josefina. Luego, este libro nos ha dado la oportunidad de recoger al menos 4 cartas inéditas que Diana Ramírez de Arellano dirige a Alfonsa de la Torre cuando Josefina, el centro, la unión, el nexo de ambas, de las tres, desaparece, fallece en Madrid en el año 79. Son tan intimistas, reflejan un sentimiento tan profundo y tan hondo que es que merecían ser publicadas completas. Y vienen a hablarnos pues, de ese pasado que vivieron, del presente que viven con la falta de Josefina y del futuro que parecen discernir. Ya no nos queda tiempo, o sea, es que hemos hecho mal las cosas, ya no nos queda tiempo. Digamos que yo también me lo tomo como un ejemplo de vida. Es una cosa que ellas querían abarcar tantas cosas que muchas veces no te das cuenta de que el futuro está ahí, de que llegará un fin y que no has podido hacer lo más elemental o básico, que es salvaguardar tu entorno literario. Es tan difícil encontrar poesía de Diana y de Josefina que mi compañero de edición, al que le debo esta edición, José Luis Molina, un doctor en filosofía de la Universidad de Murcia, por eso este libro está avalado por la Real Academia Alfonso X el Sabio, al igual que la biografía de Alfonsa está avalada por la Real Academia de Historia y Arte de Sanquirce, porque buscamos, yo no busco vender libros, no sé si me explico. Busco que las instituciones reconozcan la figura de Alfonso. Recuperen, porque sí que la reconocen. Tú les hablas de ella, sí, pues sí que me suena, sí que hay, pero no está presente, porque es tan difícil encontrar. Bueno, hará unos 8 o 9 años ya se ha digitalizado la obra de Alfonsa, que está en las bibliotecas públicas. Antes, cuando yo fui concejal de Cultura, el acceso era negativo. Imposible. Tenía que ser a través de un investigador o, en mi caso, como concejal, poder recuperar esa poesía que estaba en los libros editados. De ahí la primera publicación que abarcara toda esa poesía. Entonces, como te digo, gracias a José Luis, él había encontrado también de forma proverbial a la figura de Alfonsa de la Torre, y digo proverbial porque él hace muchísimos años tuvo que catalogar una biblioteca en la que había libros muy antiguos, y él dio con un libro que le llamó mucho la atención. Le llamó tanto la atención que lo cogió de la biblioteca, se lo llevó a casa, lo copió y al día siguiente lo devolvió. Le entusiasmó tanto Égloga, se trataba de Égloga, el primer libro de Alfonsa de la Torre, que a partir de ahí yo fueron las calles, pero él fue el Égloga. Empezó a analizar la figura de Alfonsa de la Torre por sus medios, luego un punto en que nos encontramos en el año 2015 con el centenario de Alfonsa, y vio, él lógicamente más estudioso que yo, más ducho en las letras y en la filosofía, pues encontró las figuras de Diana y de Josefina. Y él, por su parte, a través de blogs, de publicaciones, siguió un camino que le llevó a encontrar eso inédito de Josefina, eso inédito de Diana. En paralelo yo descubro las cartas de Diana, descubro más cosas de Alfonsa, y él, lógicamente, hace unos artículos para Estados Unidos, para una revista literaria de Estados Unidos, y comprende que tanto Diana como Josefina necesitan de Alfonsa, como Alfonsa necesita de la... Y llegó a la conclusión, a través de unos colaboradores y amigos, de que había que hacer una publicación que recopilara todo ese material. Donde estuvieran juntas. Donde estuvieran juntas, y que nos diera a entender esa poesía, intimidad y exilio que vivieron estas tres mujeres. En aquella época que desde luego no les ayudaba, yo creo, demasiado. No me recuerdan a María de Pablos, tal vez, a la compositora segoviana, ¿no? Que si hubieran vivido en otro momento, tal vez en
pues su vida quizá hubiera sido diferente. ¿Dónde se puede encontrar? En estos momentos también es difícil la poesía femenina. Digamos que sí que hay varias ya editoriales dedicadas íntegramente a la recuperación, ¿no? Tenemos a Ediciones Torremozas, que continuamente está sacando publicaciones de mujeres escritoras y poetas, y hay alguna más. Pero es muy complicado, porque tú una vez que haces un libro sabes que vas a tener un público muy reducido. Pero bueno, lo importante es tenerlo escrito, que lo escrito queda. Eso es, que se conserve. Y algún día, quién sabe, pues saltará la chispa. Seguro que sí. Carmen, te preguntaba, ¿dónde podemos encontrar este libro? Bueno, pues este libro, aparte de la curiosidad que te he contado antes, está avalado por la Real Academia Alfonso X el Sabio, pero está eso avalado. El coste ha sido cosa de José Luis y mía. ¿Lo habéis asumido? Sí, lo hemos asumido. Encantados, al final. Entonces la edición ha sido de 200 ejemplares, la Real Academia se ha quedado con 20 unidades, los otros nos hemos quedado José Luis y yo, y han ido a parar pues a los sitios que nosotros considerábamos importantes que estuvieran, bibliotecas y demás. Este libro no se puede adquirir porque no hay una edición malta, lo mismo que los otros, ya es complicado encontrarles. Es una edición limitada. Entonces te puedo asegurar que tanto este como Cierva Acosada y como la obra poética, ahora una vez que acabe de aquí me voy a ir a la Biblioteca Pública de Segovia, porque he mirado el catálogo y solamente tienen la biografía. O sea que las bibliotecas, imagino en Cuéllar también lo podemos Efectivamente, encontrar. ya lo tienen. Es un libro que puede resultar, digamos que este libro, por el carácter que tiene, José Luis es doctor en filosofía, yo soy una simple bachillera, hemos tenido nuestros encontronazos, no te creas, sí, porque él busca la erudición para llegar a un nivel muy alto, ¿no? Y entonces, la divulgación, tal vez, ¿no? Yo, más que la divulgación, que llegue a un público más de mi nivel. Que se conozca, ¿no? A que no sea tan dificultoso entender, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí hemos tenido nuestros choques y demás. Sí. Entonces, pues yo, lógicamente, quien lo quiera se lo puedo prestar, se lo puedo dejar. Yo en mis presentaciones lo he regalado, con lo que prácticamente las unidades que a mí me correspondían. Pero bueno, que están disponibles para que lo podamos encontrar. Eso es. Carmen, un verdadero placer. Gracias por traernos este trocito de Alfonsa de la Torre. También parece que ha estado aquí con nosotros, que hemos podido vivir un poquito de su obra y, bueno, pues tenerla más presente, esta poeta cuellarana y, por tanto, poeta segoviana, ¿verdad? Que, bueno, pues tal vez no fue tan reconocida en su época, pero que podemos ahora de nuevo acercarnos a su figura. Gracias, Carmen, un placer. Pues nada, a vosotros muchas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad, un anuncio nada más y seguimos. Estás preocupado por tus deudas. Los problemas financieros te quitan el sueño. Estás intentando iniciar nuevos proyectos, pero las deudas te lo impiden. Escucha atentamente lo que te voy a decir porque te va a interesar. Es la ley de segunda oportunidad. Si eres particular o autónomo, puedes acogerte a los mecanismos de la ley para librarte total o parcialmente de tus deudas, si no puedes afrontarlas, reuniendo una serie de requisitos. Legalsocio.com es una empresa de abogados que te atienden personalmente en Segovia y estudiarán tu caso. La primera consulta es gratuita. La ley de segunda oportunidad, en muchos casos, paraliza los embargos e impide que sigan acumulándose intereses, por lo que es recomendable actuar cuanto antes. Empieza desde cero y deja atrás las deudas que lastran tu vida y tus proyectos. Pide una cita en legalsocio.com y un abogado se pondrá rápidamente en contacto contigo. Legalsocio.com. Luchamos por tu libertad financiera. Una máquina que resta gravedad al cuerpo para poder caminar o correr reduciendo el impacto. Es la novedad que ha traído a Segovia el gimnasio Human Perform y que permite que no solo deportistas, sino también personas con diferentes patologías que dificultan la movilidad o la práctica del ejercicio puedan normalizar su día a día. Es lo que vamos a ver en el siguiente reportaje. Nos hemos venido hasta el Human Perform para ver esta máquina que acaba de llegar prácticamente a Segovia, la Alter G. Una máquina que tiene particularidades no solo para aquellas personas que de común corren y de común hacen ejercicio, sino para recuperar lesiones y también
otras particularidades que queremos comentar con Pablo Sanz. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la AlterG es la última incorporación de Human Perform. Es una máquina, lo que estábamos comentando, que es muy buena para recuperar lesiones, pero es muy buena también en deportistas, pero es muy buena también para otras muchas cosas. Explícanos lo primero, ¿qué es exactamente esta máquina? Bueno, es una máquina que nos ofrece una tecnología diferente, una herramienta diferente y alternativa a lo convencional, y la posibilidad de que en una instalación como esta, pues bueno, pues gente que pueda venir a recuperar lesiones, que venga, o incluso a nivel locomotor, que tenga algún tipo de dificultad o patología neurológica, pues que puedan ir recuperando esa función a través de esta tecnología, que básicamente es reducir la gravedad a través de una presión, una tecnología que está al alcance, bueno, de la gente de Segovia y de los clientes que van viniendo por aquí. En realidad es una máquina que cuando uno la ve, pues prácticamente es una cinta de correr, que luego tiene este espacio en el cual se mete la persona, y aquí es, Pablo, donde se reduce la gravedad. Cuéntanos un poquito cómo es esa mecánica. Sí, bueno, tiene un motor que va justo lo que va adelante. Además, el aspecto que tiene esta cinta es como un poco como espacial, un poco de hospital, ¿no? Pues evidentemente viene de un origen de, pues aquí hacían trabajos astronautas previos a hacer sus ejercicios correspondientes a nivel profesional, y básicamente pues esta bolsa, bueno, pues la persona se pone un neopreno, ¿vale?, que nos ofrece la posibilidad de tener una cremallera donde, bueno, pues se mete después dentro del habitáculo de la bolsa de plástico, que está hermetizado, y eso, pues la cremallera hace un efecto de bolsa que se hermetiza y te hace esa presión para que pueda, bueno, pues, te ofrece ya diferentes porcentajes en la reducción de tu peso corporal. Hablas de correr sin gravedad, es una cuestión completamente desconocida para todos aquellos que no lo hemos probado. ¿Qué sensación es esa de correr sin gravedad? Flotas, literalmente. Entonces la sensación que tienes es, bueno, pues es una facilidad digamos que es ergonomía, economía de carrera. No notas tanto peso corporal, y sobre todo no lo notas tú ya, sino que tus estructuras a nivel articular, sobre todo tus tejidos, pues digamos que se ven un poco protegidos. Gente que tiene algún tipo de problema relacionado con sus huesos, osteoporosis, incluso sarcopenia también, gente que tiene problemas en el desarrollo de la masa muscular. No es recuperar la masa muscular sin más, es recuperar la masa muscular funcional, es decir, la que te va a aportar luego ese equilibrio, digamos, esa posibilidad de volver otra vez a poder caminar, otra vez a poder desplazarte, a tener autonomía al final. Esto lo que hace también es reducir los impactos flotando, como tú bien explicabas ahí. Yo creo que es un verbo muy, muy claro de lo que puede suponer, con lo cual, claro, los beneficios para el deportista profesional también son obvios en la recuperación de lesiones, pero no sé si solo en eso, Pablo. Al final, el deportista profesional lo que necesita es una rápida recuperación. Es decir, los plazos en los que nos movemos o lo que se mueve un deportista profesional siempre son los menores posibles, con garantías, pero los menores posibles. Si tienen que hacer dobles sesiones. Si tienen que hacer recuperación con, bueno, todo el proceso con fisioterapia, con la parte de readaptación, optimizar la nutrición, priorizar descansos, pues de hecho hay una frase que es muy común, ¿no? El deportista va lesionado entrena más que el deportista sano, y es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que ofrece este tipo de herramienta, esta máquina en concreto, es favorecer o, digamos, ser mucho más rápida esta recuperación que lo que puede ofrecernos pues otro tipo de caminos, ¿no? Y para gente que bueno, pues no solamente el deportista profesional es la herramienta que va a utilizar, ¿no?, sino que gente con, pues, población general que pues tiene algún tipo de recuperación de espalda también, no solamente en lesiones de miembro inferior, ¿no? Una postcirugía, una hernia discal, que bueno, pues que al final necesitas esa locomoción para ir recuperando esa función motora, que es el final de una lesión, claro. Se me ocurre que incluso mujeres embarazadas en un momento determinado pueden, o eso ya no. A ver, mujeres embarazadas, sobre todo el problema que tiene la bolsa es que puede generar presión sobre el abdomen, entonces esto no es recomendable. Mujeres embarazadas quizás va mucho mejor el medio acuático, ¿verdad?
y a la vista está. Entonces, bueno, ahora mismo lo que tenemos son pacientes, por ejemplo, paciente neurológico. Paciente neurológico funciona muy bien porque son pacientes que tienen pérdidas de equilibrio, tienen pérdidas de la función, entonces recuperan y además les va dando un feedback a través también de vídeo, porque tienes 3 posibilidades para poder ver cómo van caminando y les vas dando un feedback inmediato de cómo se van moviendo, y esto es el cerebro, digamos, el que está recibiendo un mensaje muy importante, muy positivo para la recuperación funcional, que es realmente el beneficio que nos ofrece esta máquina. La recuperación funcional, nos quedamos con ese concepto. Estábamos hablando antes que, bueno, pues gente como nuestro Javi Guerra o Tariku Novales, que es el hombre del maratón ahora mismo en España, o el nombre del maratón ahora mismo en España, utilizan estas máquinas comúnmente. De hecho, tú me decías que Tariku Novales llega a hacer sesiones de entrenamiento casi completas aquí. Sí, de hecho, bueno, en el comercial que se encarga de todo lo que es la parte de distribución de esta marca, de Al-Jeji, bueno, pues él una de las posibilidades que nos ofreció, ¿no?, de trabajo es con atletas, sobre todo de larga distancia, ¿no?, porque al final tienen muchísimo volumen de kilómetros a lo largo de la semana, pero no ya el profesional, también el amateur, que tienen un alto nivel, porque ahora mismo no hace falta más que ver los resultados de la última maratón de Valencia o de Sevilla, cuánta gente ha bajado 2 horas y media, ¿no? Eso son gente que entrena muchísimo, tiene optimizado todos sus entrenamientos, y básicamente el secreto del rendimiento es poder entrenar a largo plazo. Es decir, un maratoniano se hace con el tiempo, no es algo que no es un deportista que desde muy joven ya sale maratoniano, sino que es un maratoniano, digamos, que necesita un bagaje, una experiencia en su deporte, y luego ya esa distancia es la que vas, digamos, ubicándote, ¿no? Entonces, al final, las lesiones en un maratoniano son lesiones por estrés. Claro. No son lesiones por traumatismo, son unas lesiones de ir acumulando mucha carga, porque los volúmenes son enormes, para luego, bueno, pues ir mejorando esos ritmos, ¿no? Bueno, estamos hablando de deportistas profesionales, pero también estamos hablando, como lo habéis escuchado, de personas normales con una serie de lesiones que pueden mejorar en esta máquina. Las bondades del Al-Jeji nos las ha contado Pablo, pero vamos a ver si la probamos. Tiene también la posibilidad de hacer marcha atrás, entonces esto en fases iniciales de una prótesis, de una cirugía de meniscal, de una ligamentosa, te permite trabajar la motricidad en ambas direcciones, y eso es muy interesante, porque bueno, y con el manejo de la inclinación también nos da otras posibilidades, porque no solamente la locomoción es en una misma dirección, ¿no? Entonces, bueno, es una opción más interesante para que sea una recuperación más general, más global. Entonces aquí, bueno, ahora mismo vamos a meterle un porcentaje a hacer, que ya va a empezar a caminar. Hemos metido la inclinación y ahora vamos a empezar a caminar a 4 o 5 km por hora, después de un calentamiento antes de la cinta. Y ahora le hemos quitado un 10% de su peso corporal, que vamos a llevar hasta un 85%. O sea, ahora está moviéndose con un 85% de su peso corporal, un 15% menos de lo que tiene. Porque, Fernán, tú tienes una lesión muy específica de rodilla, ¿verdad? Sí, yo tengo una osteocondrosis, que es básicamente que tengo una úlcera, bueno, tenía una úlcera en el cartílago, una zona osteocondral, que al final lo que hacía era que mis 2 huesos de la rodilla chocaban entre ellos y se me generaban edemas óseos todo el rato. Entonces pues me pusieron un implante para taponar esa úlcera, digamos, y ahora en principio está regenerado ya, pero claro, hay que tener mucho cuidado con el tema de impactos, porque es un cartílago nuevo que está débil y que poco a poco hay que darle estrés. Claro. Para que vaya adaptándose, y luego eso tiene que ver mucho con la recuperación de la masa muscular, una pérdida de la masa muscular que tuvo Fer. Si ya en 2 semanas se nota mucho, en 2 meses sin apoyo, por más que le metas una electroestimulación local,
y el músculo se vaya contrayendo, la pérdida de masa muscular es importantísima, más aún cuando es funcional, porque la adaptación que tiene que tener un futbolista por esa activación de las fibras en tantas direcciones, que se mueve todos los vectores de fuerza que intervienen en el movimiento, pues claro, al final lo que ocurre es que el trabajo es casi desde cero. Una persona que tiene que volver a caminar con normalidad. Sí. Porque, Fernán, tú eres futbolista, profesional, y ahora mismo lo que intentas es recuperarte para que tu carrera tenga una cierta continuidad, porque si no sería imposible. Claro, sí, o sea, a ver, el objetivo mayor, digamos, es volver a competir, pero bueno, antes de eso hay como mini objetivos de, bueno, volver a tener una vida normal y que una rodilla que me permita, pues volver a hacer vida normal, porque claro, pues con lo que yo tenía era muy complicado porque tenía mucho dolor, y una vez conseguido eso, pues buscar poder competir otra vez a nivel profesional, porque eso, claro, al final el deporte profesional te exige al máximo a nivel articular y a nivel muscular, entonces, claro, pues preparar la rodilla para volver a competir a ese nivel, ¿sabes? ¿Cuántas sesiones llevas tú de Alter G? Pues no sé, pero llevo desde que llegó aquí al centro, que fue en enero, ¿no? Principios de enero, pues he ido a 2 sesiones por semana. No sé cuántas serían ahora, pero bueno, eso que llevo... De hecho, tuvo un parón para poder meter sesiones de Alter G en Vigo, porque al final allí tenía la clínica la posibilidad de tenerla, aquí no había, ni cerca. Entonces la necesidad de poder, alternábamos sesiones de piscina, camuflando un poco el efecto de la Alter G, pero bueno, al final la posibilidad de incorporarla, bueno, sobre todo que hemos ido integrando todo el trabajo que se hace de manera analítica en la parte de trabajo de fuerza, de patrones y demás, ya lo que es la parte de locomoción, y que sobre todo Fer se sintiera cómodo recuperando una marcha eficiente, caminar sin cojear. Vamos a empezar unos primeros apoyos ya con cargas de a 9 por hora, 10 por hora, y sobre todo manejando mucho su propio peso corporal. Podemos jugar mucho con ese 20% menos, 25% menos. Pues buenas sensaciones. Y poco a poco esa musculatura va activándose de cara a lo que luego nos vamos a encontrar en el campo, que es el objetivo al final. Fernán, ¿qué se siente ahí dentro, ya que estás ejerciendo ahora de nuestro cobaya? No, pues es que literalmente como que pesas menos, o sea, de hecho yo la primera sesión que tuve, que fue en Vigo, me quitaron un 80% de peso, porque ahí acaba de empezar y es que era como ir en la luna, o sea, levitabas casi y era como ir levitando, y ahora sí que es verdad que es un 10%, pero aún así yo lo noto porque como que me da mucho más seguridad a la hora de correr, ¿sabes? Porque los impactos y todo como que es mucho menor, y eso entonces me da la seguridad de poco a poco ir corriendo para ya cuando esté listo, pues cuando ya sea correr normal con la gravedad que tenemos todos, pues tener mucha más seguridad en lo que es eso, en lo que es correr, que al final en mi lesión es como lo que más miedo da, digamos. Y desde que llevas utilizándola, desde que llevas haciendo este tipo de sesiones, ¿cómo te notas? ¿Cómo vas notándote tú? Mejor, o sea, sobre todo, sí que al final es difícil verlo día a día, porque a mí me gusta, bueno, lo que siempre me han dicho durante la lesión es que vea semana a semana, y al final está muy bien porque lo mides mucho, ¿no? Porque dices, ostras, la primera semana, cómo me costaba con 75 de mi peso, ¿no? Y de repente pasan 2 semanas y corres a 80 y te ves mejor, y dices, ostras, es que he mejorado, o sea, es como que es muy fácil medir esa mejora, y tú mentalmente también te ayuda mucho a decir, joder, estoy mejorando, ¿sabes? En plan, entonces en ese sentido, el poder medir y el poder eso, luego obviamente Pablo es el que gestiona todo el tema de las cargas, pero tú como deportista también te ayuda mucho a, ostras, estoy mejorando, ¿sabes? Esto es una máquina, pero es un psicólogo, ¿eh? Sí, también ayuda mucho a decir, bueno, estoy más cerquita de correr normal, ya sabes, es como, aparte es muy igual porque es como 75%, vale, me queda un 10%, ¿sabes? No sé, y entonces es como muy representativo. Ya cuando llegue al 100, pues se acabará esta máquina y ya podré correr normal, digamos, ¿no? Y a ver si te podemos volver a ver jugar. Dejamos trabajar a Pablo y a Fernán con esta Alter G, en esta vuelta que nos hemos dado por Human Perform. Ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de problema en este sentido del que hemos hablado, aquí lo tenéis a mano.
Y así nos vamos. Ahora llegan nuestros compañeros de Historietas de Segovia después de nuestro programa. Mañana nosotros volvemos con más de 8 Magazine a partir de las 9:30. No se olviden, mañana les veo. Gracias por habernos acompañado y que pasen una feliz noche. Adiós.